hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo, Él es rey, decláralo con fuerza. Él es rey, sí, confiésalo. Él es rey, con todo tu corazón dilo. Él es rey, sí, sí, oh, no. Él es rey de todo el universo. Él es rey de toda la creación. Él es rey, todos se postran ante Él. Jesús, 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 Él es rey. Él es el rey de reyes. Él es Señor de señores. Sí. Una vez más diré, Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el precioso nombre de Jesús. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. En esta mañana queremos orar para que Dios pueda bendecirnos una vez más con su bendita palabra. Acompáñenme en una oración, queridos hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque has permitido que podamos abrir nuestros ojos y ver un día más, Señor. Muchas gracias. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón con tu palabra y usa a tu siervo en gran manera, Señor, en este día. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 26,
En el versículo 30 dice de esta manera la palabra de Dios: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Palabra de Dios. Queremos dar pase al pastor Helber en esta mañana. Él trae la meditación de la palabra de Dios, queridos hermanos. Sean todos bendecidos, mis hermanos. Estimados hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, después de algunos días, reencontrarnos nuevamente hoy, domingo 7 de febrero del 2021. Es un privilegio para mi persona poder llegar a ustedes a través de este medio nuevamente, como lo hemos hecho a lo largo del 2020, ahora en este 2021 nuevamente con ustedes, saludando de manera muy pero muy especial a nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Misión en Tayacaja el Agustino. Un saludo para cada uno de ustedes en sus hogares en este tiempo que hoy estamos en confinamiento nuevamente en nuestros hogares por motivos, como ustedes bien saben, de esta pandemia en la cual tenemos que guardar la debida orden y cuidado, no el temor, sino el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Siendo prudentes, cumpliendo con las medidas que nos pide el gobierno y esperando el tiempo en que todas estas cosas pasen, pero siempre, en medio de todo, siempre nuestra confianza, siempre nuevamente puesta en el Señor. Así que sin más preámbulo, después de haber también escuchado la lectura bíblica, quisiera nombrarles el tema de hoy que tenemos para este domingo 7 de febrero. Es el siguiente. Se titula La soberanía de Dios y el problema del orgullo humano. La soberanía de Dios y el problema del orgullo humano. Y precisamente cuando hablamos del orgullo, permítame usted nombrarle a modo de introducción, ¿qué es el orgullo? Es el exceso de estima o de estimación de uno mismo. Es el sentirse superior a los demás, si podemos de alguna manera redundar o resumir un poco esto. Ahora bien, el orgullo está en nosotros, está muchas veces muy metido y muchas veces no reconocemos que somos orgullosos, obviamente. Ahora, hay manifestaciones, tipos de orgullo. Por ejemplo, podemos encontrar la desobediencia, la autosuficiencia, la arrogancia, el egoísmo. Hablan de ese orgullo humano que tenemos también. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del orgullo? Pues las podemos encontrar de diversas formas, sobre todo muy marcadas hoy en día en el hogar. Los problemas en la familia, producto muchas veces del orgullo de no querer reconocer el error, la falta, ¿no?, que cometemos. Por otro lado, también lo encontramos el orgullo y se está manifestado en las relaciones laborales. En todo ámbito social que nos encontramos de personas, el orgullo sale a relucir en los estudios, entre los hijos, ¿verdad? Pero sobre todo una de las consecuencias más duras y difíciles es que el orgullo nos aparta de Dios. Eso es muy interesante que tengamos que considerar. El orgullo nos aparta de Dios. Ahora encontramos el orgullo también en la Biblia. Y permítame solamente nombrarle de repente algunos casos. El de Nimrod, por ejemplo, en la torre de Babel, ¿se acuerda usted? Cuando quisieron construir la torre y llegar a lo más alto, al cielo. El orgullo del hombre por querer igualarse y llegar a Dios. Por otro lado, también encontramos al hijo pródigo. Usted recuerda bien cuando Jesús lo nombra y este hijo que le dice a su padre:
Padre, dame mi herencia. El padre no había muerto, pero estaba pidiendo herencia. Él se sentía seguro de lo que quería y se va y despilfarra. Usted ya conoce la historia. Ahora permítame también nombrarle de repente de casos de orgullo en nuestros tiempos. Usted habrá escuchado de Thomas Andrews. No sé si habrá escuchado de este hombre, Thomas Andrews, un inglés. Fue el que construyó el famoso barco Titanic en 1912. Usted conoce la historia porque lo ha visto en la película tal vez de James Cameron en el año 97. Bueno, Thomas Andrews fue el que construyó el Titanic y fue el que dijo que ni aún Dios hundiría el Titanic. Nosotros sabemos que el Titanic, una vez que zarpó a los 2 días, el 14 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg, usted sabe la historia, se hundió y murieron más de 1.500 personas. Otro caso de orgullo es el caso de la actriz de los años 50 y 60, Marilyn Monroe. Usted lo habrá escuchado. Marilyn Monroe, en una de sus últimas actuaciones, saliendo en su camerino, llegó un evangelista a hablarle de Cristo. Y una vez que terminó de predicarle y hablarle, Marilyn Monroe le dijo algo así: ¿sabe? Yo no necesito de su Jesús. Simplemente, a la semana, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su departamento. A eso también, ya que hablamos de artistas, podemos nombrar el caso de John Lennon, el líder y primera voz del grupo Los Beatles, este grupo londinense que fue muy famoso entre los años 60 y 70. En el año 1966, John Lennon declaró a la prensa que los Beatles eran más famosos que Dios y que el cristianismo iba a desaparecer en cualquier momento. La historia nos dice más bien que en 1980, John Lennon, este hombre que había declarado que el cristianismo iba a desaparecer y que eran más famosos que Cristo, fue asesinado a balazos en la puerta de su departamento. También quisiera nombrarle el caso de Tancredo Neves. No sé si alguno de ustedes recuerdan este nombre. Fue candidato y llegó a ser presidente del Brasil. Tancredo Neves declaró en una oportunidad que él necesitaba para ser presidente más de 500,000 votos. Y si él alcanzaba esos más de 500,000 votos, él haría una fiesta ni que Dios no la impediría y que él llegaría a ser presidente. Efectivamente, Tancredo Neves alcanzó más de 500,000 votos, llegó a ser presidente electo de Brasil, pero un día antes de la asunción del mando como presidente electo de Brasil, él murió. Ahora permítame ir a algo más actual. En el 2010, usted recordará al famoso Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Hugo Chávez, en una oportunidad y una entrevista en la cual él dice claramente, en alusión a la nación de Israel: yo maldigo de lo profundo de mi alma y de mis entrañas a la nación de Israel. Lo dijo con tanta arrogancia y seguridad y orgullo en su corazón. Cosas curiosas de la vida. En el 2013, Chávez fue diagnosticado con cáncer a sus vísceras, como él lo había nombrado, y murió de cáncer en el 2013. Son casos de orgullo que podemos ver en el hombre. ¿Qué tanto daño puede causar el orgullo en nuestro corazón? ¿Cuánto podemos herir a través del orgullo manifestado o reflejado en las palabras, en actitudes que dañamos a nuestros seres queridos muchas veces y nos aleja de Dios? Precisamente en esta mañana hablaremos de 3 aspectos importantes, escúcheme bien, en relación a la soberanía de Dios por un lado y por otro lado el orgullo, ahora basado en la vida precisamente de Pedro. Permítame ir al primer punto, y es la soberanía y propósito de Dios. Número 1, la soberanía y propósito de Dios. Y aquí encontramos en la lectura, permítame ustedes ir a la lectura de este texto que está en Mateo 26, 30, 35, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, los discípulos junto con Jesús habían tenido la última cena juntos y Jesús los llevaba hacia el monte de los olivos. Jesús los estaba llevando, Jesús los estaba guiando. Ellos, donde Jesús decía que había que ir, ellos iban. Es interesante que en estos días donde usted y yo escuchamos ciertas noticias desagradables, no sé si usted ha percibido que todas las noticias de todos los canales, casi todos, hablan de malas noticias, malas noticias, malas noticias.
y pasamos más tiempo pegados a la televisión, a la computadora, sabiendo más de este virus, de las muertes, que si hay camas, no hay camas, si hay oxígeno, no hay oxígeno, que se murieron tantos, que se enfermaron tantos, que no hay trabajo y muchas cosas. Y usted no sé si ha sentido una sensación de negativismo, de pesimismo, de incertidumbre en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros realmente en medio de esta situación, en vez de llenarnos de cosas malas, buscamos ser guiados por la palabra de Dios? Yo no le digo que usted se desconecte de la televisión, que no oiga. O escuche, el cristiano tiene que estar informado, tiene que saber, tiene que aprender, pero no debe ser el consumo total de nuestra vida. Nuestro consumo debemos gastarnos, permítame el término, en buscar la guía de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, no solamente eso, encontramos que Jesús les anunció. En este mismo versículo, en este mismo texto de esta lectura, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Él les anuncia, Jesús les dice, estaba cumpliendo una profecía, que el pastor, que era él, será herido, será atrapado, será azotado, será traspasado, pero dice que además, en ese momento que será atrapado, las ovejas del rebaño huirán. Y estaba haciendo alusión a que ellos, los discípulos de Jesús, ellos en el momento que venían a atraparlo, ellos tendrían que correr. Es interesante lo que Jesús les está anunciando. Ustedes huirán. Pero no solamente les estaba anunciando, ¿no? En este caso, sino que para nosotros es un anuncio también la palabra de Dios. En medio de la situación que hoy estamos viviendo, de incertidumbre, de recesión económica, de muerte y de tantas cosas que escuchamos, que tanto los noticieros se empecinan en anunciar y poner sus canciones tenebrosas de fondo musical, cómo nos hacen sentir, tenemos un anuncio de esperanza que es la palabra del Señor, la salvación en Cristo. Lejos de escuchar esos anuncios, ¿por qué no anunciamos nosotros? Usamos los medios, usamos los recursos que tenemos ahí donde estamos en casa para predicar a Cristo. Y no solamente Jesús los llevó y no solamente Jesús les anunció, sino que Jesús los animó. Permítame tomar el versículo 32 de la lectura. Dice: pero después que haya resucitado, le dice Jesús a sus discípulos, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les está diciendo todo lo que iba a suceder, que él sería herido, atrapado, azotado, muerto, crucificado en una cruz, pero les anima diciendo: pero resucitaré. Él les estaba animando a ellos, les estaba diciendo en medio de la situación: tranquilos, yo voy a resucitar, voy a vencer. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos, el mensaje de esperanza que hoy tenemos en medio de la desconfianza, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, de la recesión, de la enfermedad, de la muerte y de todas las cosas que hoy estamos viendo. Tenemos un mensaje de esperanza, de confianza y de respaldo de parte de Dios. Y permítame leer lo que dice Isaías capítulo 41. Dice lo siguiente, un texto muy, pero muy hermoso. Dice: escuche, y esto se lo dedico a todos ustedes, a usted personalmente en casa. Dice: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, el Señor nos dice claramente, y te lo dice a ti: no temas. En medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos pasando en este momento, en estos tiempos, el Señor nos dice: no temas, te dice. No temas tú. Ahí donde estás, no temas en medio de lo que oyes y lo que ves, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Esta palabra es para nosotros, es una palabra personal, una promesa. Yo estoy contigo, te dice el Señor. No desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te doy las fuerzas. Y dice claramente: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Usa la palabra siempre, siempre. Siempre te ayudaré en medio de la situación que vivimos, siempre te sustentaré, siempre te proveeré, siempre te acompañaré, siempre, dice el Señor, claramente, con la diestra, con la derecha de mi justicia.
Qué mayor garantía y confianza que tenemos en el Señor en este tiempo que estamos viviendo una pandemia. En medio donde la sociedad hoy no tiene esperanza, en medio de una sociedad que corre para aquí y para allá buscando una respuesta ante los problemas diversos que usted conoce se les presenta. Cuando nosotros debemos poner nuestra confianza y esperanza plenamente en Dios en medio de las circunstancias que vivimos. Tenemos un Dios soberano y Él tiene un propósito para sus hijos que somos nosotros. Número 2. La soberanía de Dios, y ojo con esto, y el orgullo de Pedro. Y aquí vamos a ver una y otra cosa. La soberanía de Dios por un lado, y por otro lado el orgullo de Pedro. Encontramos que Pedro se emociona, ¿verdad? El versículo 33 va a decir lo siguiente: después que Jesús les anuncia que ellos serán esparcidos, que el pastor será herido, que él resucitará, irá adelante a Galilea. Pero ¿sabe? Pedro, inmediatamente al escuchar esto, dice, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, dice, de ti, yo nunca me escandalizaré. Hay dos cosas que quisiera notar importantes en cuanto al orgullo de Pedro. El primero es que Pedro se emociona para hablar. Pedro no piensa, Pedro siempre el vehemente, Pedro el que va adelante y después piensa. Pedro tenía buena intención, era el buen Pedro, que estaba diciendo en su corazón: aunque todos estos, los discípulos, mis amigos, mis compañeros, se escandalicen, se vayan, yo, Señor, quedaré contigo. Se emocionó Pedro al hablar. Habló de más, sin considerar lo que había de venir. Ahora bien, muchas veces nosotros ofrecemos cosas, ofrecemos a nuestra familia, ofrecemos a nuestros hijos cosas que después no cumplimos, o como hijos muchas veces ofrecemos a nuestros padres que vamos a cumplir o vamos a hacer tal o cual cosa y no lo hacemos. Peor aún, muchas veces nosotros, sinceramente, hemos ofrecido a Dios cambiar, hacer esto, lo otro, acercarnos más, orar más, tener más tiempo con Dios. Ya voy a dejar este pecado, Señor. Y lo hacemos muchas veces por emoción y no cumplimos. ¿Verdad? Es así. Y muchas veces guiados por nuestra emoción, guiados por nuestro orgullo, hacemos las cosas. Y permítame, aquí también tiene que ver mucho su autosuficiencia de Pedro. Su orgullo le ganó en ese momento, a pesar que Jesús le estaba dando una oportunidad, le estaba diciendo, Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús le estaba advirtiendo, le estaba dando la oportunidad a Pedro que cambie su actitud, que piense antes de hablar, que no se sienta tan seguro de lo que estaba diciendo en ese momento. Pero su orgullo, su vehemencia lo llevó al buen Pedro a decir y a ofrecer algo que no iba a cumplir. Y nos damos cuenta que muchas veces nosotros tenemos esa actitud en nuestro hogar, cuando no queremos reconocer, cuando nuestro orgullo nos gana y discutimos con la esposa de repente y nos vamos de noche sin arreglar, sin hablar, nos vamos de frente a dormir. Y peor aún, muchas veces nos levantamos y pasan días y no nos hablamos, estamos indiferentes. A veces tenemos un problema con un hijo, el hijo con el hermano, entre hermanos, entre padres, qué sé yo. Hay tantas cosas que el orgullo nos lleva a veces a no buscar la mediación y el perdón. Y simplemente hacemos las cosas por hacer, vivimos por vivir y creemos que estamos muchas veces bien con Dios. Y nos acercamos a Dios y servimos a Dios y estamos contentos sin darnos cuenta que si no hemos arreglado con nuestro hermano ese problema que tenemos producto del orgullo, el Señor no nos va a escuchar. Es interesante considerar lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Permítame rápidamente leerle. Dice lo siguiente. Dice acá: nada hagáis por contienda o por vanagloria o por orgullo. Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superior a uno mismo. Mire, habla de la humildad. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Dice también, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ojo con esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No hagamos las cosas por vanagloria, por orgullo, sino más bien con humildad. Seamos humildes. Si hay algún problema que hemos tenido en la familia, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar, busquemos arreglar.
y no seamos orgullosos. Pedro fue orgulloso al no querer escuchar el consejo que Jesús le estaba dando, la advertencia que le estaba dando. Pedro se sentía seguro de lo que estaba diciendo. Y ese fue su grave error. Ahora bien, también que encontramos en medio del orgullo de Pedro que Dios tenía un propósito sobre la vida del buen Pedro. Es decir, en medio de toda esta situación, Pedro estaba diciendo claramente, en este texto claramente dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Es decir, él se sentía seguro de lo que estaba haciendo, pero Dios estaba obrando en la vida de Pedro. En medio de las circunstancias que estaba pasando, Dios le estaba dando una enseñanza a Pedro en medio de todo. Porque como bien sabemos, líneas después en la Biblia, habla que Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Y fue una gran señal, una gran enseñanza para él. Pero era el propósito de Dios que vaya madurando Pedro en su vida. Como muchas veces nosotros, cuántas veces nos obstinamos en hacer cosas, en no reconocer cosas, y tenemos que pasar por circunstancias difíciles, pero Dios tiene un propósito. Permítame, ahora que estamos viviendo esta situación, aún de nuevo encierro, aún de una segunda ola, aún de que todo usted va por las calles y todo está cerrado, aún cuando la recesión económica afecta a grandes y chicos, ricos y pobres, usted se ha dado cuenta que en medio de todo eso, Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Sabe por qué le digo? Porque a través de estas circunstancias tenemos que aprender a confiar en Dios. No en la inyección, no en la medicina, en la vacuna, no, sino nuestra confianza está puesta en Dios en medio de las circunstancias. Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. De repente hemos sido muy orgullosos, muy arrogantes, muy seguros con el dinero, con el negocio, con la profesión, pero hoy Dios como que nos da una muestra de que somos tan vulnerables aún a un pequeño virus microscópico que no lo podemos ver. En tercer lugar, vamos a encontrar la soberanía y fidelidad de Dios. En tercer lugar, la soberanía y fidelidad de Dios. Como decíamos anteriormente, Pedro negó 3 veces a Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en el mismo capítulo 26 del versículo 69 al 75. Nos encontramos que Pedro niega a Jesús, pero Jesús no lo desechó. Pedro se dio cuenta que en medio de toda la situación él iba siguiendo todo lo que Jesús iba pasando, las humillaciones, los escupitazos y los golpes que iba pasando, y Pedro desde la distancia iba mirando a Jesús. En un momento determinado dice la Biblia que lo reconocieron, una mujer lo reconoció y le dijo, tú eres uno de los que andaba con él. Y dijo, yo no, mujer, ¿qué dices? Y así en 2 y 3 veces, y hasta que de pronto dice la Biblia que cantó el gallo. Y en ese momento inmediatamente vino a su mente de Pedro lo que Jesús horas antes le había dicho. Y miró a Jesús, y después de eso que dice que Pedro lloró amargamente. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro estaba pasando por una lección. Porque su orgullo lo había llevado a desestimar el consejo, el aviso de Jesús. Y en ese momento Pedro lloraba amargamente de arrepentimiento, de dolor. Caso distinto a lo que pasó con Judas Iscariote, que él también reconoció en ese momento lo mal que había hecho. Estaba dolido en su corazón, tuvo un remordimiento, no un arrepentimiento, un remordimiento. ¿Por qué digo remordimiento? Porque simplemente él tomó la justicia por sus manos y se ahorcó y se mató. Sin embargo, Pedro sí tuvo un arrepentimiento genuino, porque en medio de todo lloró amargamente. Pero ya conocemos la historia. Pedro fue transformado por Jesús. Jamás Jesús lo desechó a Pedro. Por el contrario, Jesús lo restauró a Pedro. Lo trajo de nuevo. Y producto es lo que conocemos de Pedro, que él fue fiel, fue valiente después para predicar el evangelio a otras personas. Conocemos el final de Pedro. Pedro fue al final asesinado por la causa de Cristo. Entonces encontramos un propósito en medio de las circunstancias, que Dios trabajando en la vida de Pedro, como hoy en día nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles, Dios trabajando en nuestro orgullo, enseñándonos una lección. Permítame tomar lo que dice Primera de Corintios, un texto muy lindo, capítulo 10, versículo 12, nos va a decir lo siguiente: así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
Pedro se sentía seguro. No, Señor, aunque ellos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Señor, es más, le dice, si tienes que ir a la muerte, yo voy contigo. Se sentía seguro. Muchas veces nosotros nos hemos sentido, producto de nuestro orgullo, seguro de lo que tenemos. De lo material, de lo económico, lo profesional, no sé, de muchas cosas, de nuestras capacidades. Pero dice la Biblia claramente, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ninguno podemos decir que yo no voy a pasar por esto, que a mí no me va a suceder, porque hoy estamos aquí, mañana estamos acá. Debemos ser, como dijo Jesús, siempre mansos y humildes de corazón. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, no a tener ese orgullo que no conoce o no quiere entender y reconocer la palabra de Dios. Le pasó a Pedro, no escuchó el consejo de Jesús, de lo que le estaba diciendo que vendría. Simplemente Pedro se antepuso a lo que Jesús le decía, le replicó lo que le dijo Jesús. Muchas veces nosotros también somos así. Conocemos la palabra de Dios y no consideramos la palabra de Dios porque lejos de leerla, muchas veces no la ponemos en práctica, no obedecemos. Muchas veces cuando nos presentan, de repente jóvenes que me escuchan, escuchamos la palabra de Dios simplemente y no consideramos, o muchas veces ni siquiera queremos oírla. Porque creemos que tenemos la suficiente capacidad, mañana será otro día, lo haré. O estoy aburrido de eso. Tal vez como la actitud de Pedro, el orgullo muchas veces nos gana. Producto de eso vemos qué cosas vienen a suceder en nuestras propias vidas como consecuencia de apartarnos del Señor. Finalmente dice, Pedro fue restaurado por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque después de todo lo que Pedro había pasado, de todo lo que había sufrido, cuando Jesús resucita y se vuelve a reunir con sus discípulos, en medio de los discípulos le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas?, le pregunta. Y Pedro voltea y le dice, tú sabes que sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Jesús le vuelve a decir una, otra y hasta una tercera vez, como recordándole que él lo había negado también 3 veces. Pero Jesús, lejos de separarlo, de rechazarlo, Jesús lo restaura, lo renueva y le da una comisión, le dice, apacienta mis ovejas. Qué gran responsabilidad, pero a la vez qué gran honor el que Jesús le diga que apaciente sus ovejas. ¿Por qué? Porque Pedro fue restaurado. Ahora permítame decirle esto, nosotros vivimos situaciones muy difíciles tal vez en este momento, vivimos de repente situaciones muy delicadas en el hogar, situaciones que de repente pueden llevar hasta el mismo borde del quiebre de nuestra relación familiar, insoportable a veces. Muchas veces ahora, sobre todo por el confinamiento que tenemos y estar metidos todos en casa, llegamos a un momento en que ya no nos toleramos y nos soportamos, ¿verdad? Pero entonces es en ese momento donde nosotros tenemos que dejar de lado ese orgullo y buscar de Dios. A veces podemos tener problemas con los hijos y los hijos quieren salir y se vuelve el hogar insoportable. Pero en ese momento es donde tenemos que buscar a Dios. Tenemos situaciones que vivimos. Dios tiene un propósito en medio de esto. Sabe que en medio de esa escasez, de esa necesidad, de ese dolor, de esa enfermedad, Dios, la pregunta que nos hace, ¿por qué pasa esto? Y yo le digo una cosa. Lo que Dios quiere es obrar en nuestros corazones para bien. Porque en medio de la desesperanza de la gente correteando de aquí para allá, buscando una respuesta, una salida, una sanidad, una salvación personal, humana, nosotros tenemos a quien acudir. Tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Y permítame tomar finalmente este texto de Romanos 8:28 nos va a decir lo siguiente. Permítame y voy a ir terminando. Y sabemos, dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son? Dice, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Es mi pregunta. Los que aman a Dios son los que conocen a Cristo, aquellos que reconocieron como su Señor y Salvador, aquellos que conocen lo que dice la palabra de Dios y aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios en sus propias vidas. Entonces aquella persona que conoce, vive la palabra de Dios, en medio de las cosas, dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien, en medio de lo bueno y lo malo, porque dice todo, no solamente lo bueno, en medio de todo eso, todo nos ayuda a bien. Aún la enfermedad, aún la recesión, mi confianza no está puesta en el hombre, sino mi confianza está puesta en Jesucristo. Así dice su palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien.
Esto es conforme a los que por su propósito de Dios son llamados. Los que Dios ha llamado somos nosotros. Dios nos llamó en medio de todo, en medio de un mundo que hoy cierra la Biblia y la desestima, en un mundo donde hoy las cosas cambian, las formas de pensar, donde sociedades hoy vemos países que aprueban el aborto, meten la agenda LGTB y otras cosas. Nosotros decimos no, porque tenemos que basarnos en lo que dice la palabra. Mi confianza está puesta plenamente en lo que dice la palabra de Dios. En medio de un caos social, en medio de la escasez, en medio de la falta de sanidad, en medio de todo, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Dios quiere trabajar en nuestro orgullo, en tu orgullo. De repente tu orgullo te ha llevado a dejar de lado a Dios, de no considerar su consejo, de no orar, de no buscarlo. Y entonces Dios probablemente esté permitiendo esta situación en medio de la sociedad para que recién, cuando digamos cuando veamos que no hay una salida, busquemos al Señor. Esta pandemia está haciendo que mucha gente, la que menos creemos, esté buscando a Dios. Gente que hace cola fuera de un hospital esperando tener una respuesta de su ser querido, que empiezan a clamar recién en ese momento la ayuda de Dios. Es así como el hombre con un corazón tan duro, tan orgulloso, tan obstinado en seguir en esa dureza, es cuando recién empiezan a buscar a Dios, porque ven que no hay respuesta y salida en otras cosas. Es por eso que quiero decirle que Dios tiene un propósito también en tu vida, también en mi vida. Por eso que nos permite pasar por estas cosas, pero nosotros conocemos el camino, y mi mensaje es hoy para que podamos renovarnos en esa confianza de seguir al Señor en medio de lo que podamos seguir viendo y oyendo y sintiendo. Nuestra confianza no está puesta en los medios de comunicación, ni en esa vacuna, ni en la medicina. Mi confianza está puesta en Dios. Es cierto que Dios usa la medicina, es cierto que Dios usa la ciencia, pero sobre todas las cosas, mi confianza sobre esas cosas está en Dios primeramente. En esta mañana hemos hablado sobre la soberanía de Dios y el problema del orgullo humano. Esto basado precisamente en el orgullo y la vida de Pedro. Y hablamos de 3 puntos importantes, ¿recuerda usted? En primer lugar dijimos la soberanía y propósito de Dios. Número 1, la soberanía y propósito de Dios. Número 2 dijimos la soberanía de Dios y el orgullo de Pedro. La soberanía de Dios y el orgullo de Pedro. Y número 3, la soberanía y fidelidad de Dios. La soberanía y fidelidad de Dios. El orgullo es algo que puede estar muy metido en nosotros y muchas veces no lo reconocemos o no nos damos cuenta. Pero muchas veces a través del orgullo podemos herir con palabras, con gestos, actitudes. Reaccionamos y dañamos al ser de repente que más queremos. El orgullo hace que nosotros nos apartemos de Dios. El orgullo hace que no consideremos la palabra y el consejo de Dios. Le pasó a Pedro. Pedro tuvo que asumir su dolor por haber sido ligero y no considerar el consejo de Dios. Estimado hermano, hermana, joven, señorita que me escuchan en esta mañana, el llamado en esta mañana precisamente es a considerar, tener un corazón dispuesto delante de Dios, manso y humilde como lo tenía Jesús. Dispuesto a escuchar, conocer y hacer la voluntad de Dios. El corazón arrogante y orgulloso no va a querer considerar el consejo de Dios, no va a querer escuchar la voz de Dios, no va a querer acercarse a Dios. Más aún hoy en medio de la sociedad y la situación que vivimos. El corazón manso y humilde va a considerar el consejo, la guía y la compañía de Dios en su vida. Su palabra nos dice: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va contigo donde quiera que vayas. Él está contigo. Él no te deja en medio de todo lo que veas. Dios quiere que deposites tu confianza en Él, que te humilles delante de Él, y Él hará en medio de todo lo que vemos. ¿Me permite orar? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, bendito Dios,
porque hemos aprendido, Señor, que el orgullo nos lleva, Señor, a alejarnos de ti. Las actitudes de dejar, Señor, de lado tu palabra, la búsqueda de tu presencia en nuestras vidas, Señor, nos aleja de ti y sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de la situación que vivimos de recesión económica, de salud. Señor, ayúdanos, Señor, a la falta de trabajo. Bendícenos y guárdanos, Señor, que nuestra confianza no esté en nuestras fuerzas, sino nuestra confianza esté en la disposición, Señor, a confiar y depositarnos solamente en ti. Guárdanos, Señor, en esta semana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el estudio de la palabra. Ahora vamos a ver los anuncios que tenemos en Tayacaja. Primer anuncio es que hoy, domingo, Día del Señor, estamos celebrando la Santa Cena a las 10 de la mañana. Hermano, hermana, conéctese a las 10 de la mañana vía Zoom. El segundo anuncio es que tenemos los martes de oración. Seguimos orando por la iglesia, por el Perú y por el mundo. Conéctese, hermanos, vía Zoom. El tercer anuncio es que iniciamos nuestras clases bíblicas este jueves 7:30. Conéctese, hermanos, vía Zoom. El cuarto anuncio es que los jóvenes y adolescentes seguimos reuniéndonos los sábados a las 6 de la tarde. Y el quinto anuncio es el Ministerio con Niños está celebrando en el mes de febrero la ABDB, que serán en las fechas domingo 21 y 28 de febrero. Esperamos a la iglesia que se puedan conectar a las reuniones. Dios les bendiga. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está.